Luego el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder. Porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero cuando Él dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto no incluye a aquel que sometió a Él todas las cosas. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a Él, entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a Él, para que Dios sea todas las cosas para todos. La Biblia no solo nos habla del futuro paraíso, también nos cuenta sucesos futuros en el reinado milenario en la tierra. Por ejemplo, el apóstol Juan nos da un anticipo de lo que sucederá al principio y al final de ese milenio al decir: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco más de tiempo. Por lo que la creencia que después del fin la tierra será destruida y que todos los buenos estarán en el cielo es totalmente falsa. La Biblia nos sigue hablando de sucesos que ocurrirán en la tierra después de Armagedón. Durante el milenio en la tierra, Satanás y sus demonios serán arrojados al abismo y Jesucristo y sus 144.000 coherederos reinarán sobre toda la humanidad sin la intervención de la organización del diablo. Después de eso, se someterá a esos súbditos terrestres a una prueba final de integridad y devoción. Entonces, después de esos 1000 años, Satanás será soltado de nuevo para extraviar personas en la tierra. Sigue diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis: pero en cuanto hayan terminado los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a esas naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y están avanzando por toda la tierra y rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y las consumió. Entonces, todos los rebeldes, espíritus y humanos, recibirán la sentencia divina de destrucción en la muerte segunda. Jesucristo habrá terminado su misión encomendada por su Dios Jehová, y por medio de él reconciliar consigo mismo todo lo demás, tanto las cosas en la tierra como las cosas en los cielos, estableciendo la paz mediante la sangre que él derramó en el madero de tormento. Pero, ¿cómo es posible que las religiones llamadas cristianas no tengan la esperanza bíblica del reinado milenario en la tierra? Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Hebreos 2:5, dice que iban hablando de la futura tierra habitada. Durante siglos fue una creencia en los cristianos primitivos. Por ejemplo, obras de consulta católicas reconocen que muchos de los primeros padres de la Iglesia creían en el reinado de 1000 años de Cristo, o milenio, y enseñaban acerca de este. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica declara posteriormente: entre los católicos, el obispo Papias de Hierápolis, discípulo de San Juan, se presentó como defensor del milenarismo, afirmó haber recibido su doctrina de contemporáneos de los apóstoles, y según la narración de Irineo, otros presbíteros que habían visto y oído al discípulo Juan aprendieron de él la creencia en el milenarismo como parte de la doctrina del Señor, o sea, de Jesucristo. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica: la mayoría de los comentadores han hallado ideas milenaristas en las epístolas de San Bernabé, a principios del siglo II, bajo la influencia de los compañeros de San Policarpo. San Irineo de Lyon, originario de Asia Menor, adoptó las ideas milenaristas, las cuales consideró y defendió en la obra que escribió en contra de los agnósticos. En su diálogo contra Trifón, San Justino de Roma el mártir utiliza la doctrina de un milenio en oposición a los judíos. Un testigo que favoreció el seguir creyendo en el milenarismo en la provincia de Asia fue San Melitó, obispo de Sardes, durante el siglo II. Sigue diciendo la enciclopedia: Tertuliano, protagonista del montanismo, expone la doctrina, según la cual al final del tiempo el gran reino de la promesa, la Nueva Jerusalén, se establecería y duraría por espacio de 1000 años. Todos estos autores milenaristas se apoyan en varios pasajes de los libros proféticos del Antiguo Testamento
en unos cuantos pasajes de las epístolas de San Pablo y en el Apocalipsis de San Juan. Según la citada Enciclopedia Católica, estos enseñaron acerca de la esperanza del milenio. Estos están entre los primeros padres de la Iglesia. En cuanto a dos de ellos, Policarpo y Papias, se dice que habían visto y oído al apóstol Juan y habían conocido a discípulos que conocían a Cristo y a otros apóstoles. Todos los demás, a quienes se cita, son padres o doctores del siglo II o de principios del III, y todos creían en el reinado de 1000 años de Cristo. El Diccionario de Teología Católica dice que los contemporáneos de Papias, que eran más inteligentes y astutos que él, creían como él en el reinado de 1000 años y consideraban que esta creencia era una de los dogmas esenciales de la fe cristiana. Esta misma obra de consulta católica dice acerca de Justino el Mártir que aunque él sabía que algunos de sus contemporáneos no tenían el mismo parecer que él sobre el milenio, con relación a este asunto, él se consideraba el guardián de la doctrina a mayor grado ortodoxa. Con referencia a Ireneo, el diccionario declara: para él, el milenarismo es parte de las enseñanzas tradicionales. Parece que San Ireneo creía que no se podía dar una explicación correcta de las escrituras sin el milenarismo. Clemente de Roma, cristiano primitivo, escribió su primera carta a los Corintios, donde dijo: porque está escrito, los rectos habitarán la tierra, citando tanto de los salmos como de las palabras del propio Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Pero pronto ese cristianismo apóstata acabaría con la enseñanza sana. De hecho, un erudito judío declara: los cristianos no se desviaron de la esperanza del reino terrestre de Dios, sino hasta el siglo II, a pesar de que se les rogó que mostraran constancia, lealtad y perseverancia. Muchos otros cristianos se desilusionaron y abandonaron la iglesia o siguieron a los maestros cuyas interpretaciones de la naturaleza del cristianismo estaban menos orientadas hacia la tierra. Con relación a esta tendencia a desviarse de la esperanza de un paraíso restaurado sobre la tierra mediante el reino o gobierno mesiánico, el nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento dice más adelante: en el transcurso de la historia eclesiástica llegaron a incorporarse en el concepto del paraíso muchos temas, cuadros e ideas que no provenían de la Biblia. Las especulaciones de la Iglesia con relación al paraíso y los conceptos de la religiosidad popular están ligados también al hecho de que la doctrina de la inmortalidad del alma llegó a reemplazar a la escatología del Nuevo Testamento y su esperanza de la resurrección de los muertos y de una nueva creación, de modo que el alma es sometida a juicio después de la muerte y alcanza el paraíso ahora, considerado como parte del otro mundo. La Enciclopedia Británica declara también: así, a medida que fue infiltrándose la doctrina griega de la inmortalidad del alma, los cristianos apóstatas transfirieron el paraíso de la tierra al cielo y abandonaron la esperanza milenarista que originalmente habían tenido. Confirma esto, pues admite la influencia del pensamiento griego en la teología cristiana, socavó el punto de vista milenarista del mundo. La esperanza del milenio fue, por tanto, víctima de la apostasía. Sus enemigos recurrieron a cuanto pudieron para combatirla, incluso negar la propia Biblia. Al enumerar los adversarios del milenarismo, el Diccionario de Teología Católico dice en cuanto al sacerdote romano Cayo, quien vivió a finales del siglo II y a principios del III, que para vencer al milenarismo él negó rotundamente la autenticidad del Apocalipsis y del Evangelio de San Juan. Esa misma autoridad, fuente de consulta católica, también revela que San Dionisio, obispo de Alejandría en el siglo III, escribió un tratado en contra del milenarismo, y a fin de que los adeptos de esta opinión no pudieran apoyarse en el Apocalipsis de San Juan como base para su creencia, no vaciló en negar la autenticidad de este libro, o sea que el libro de San Juan para los católicos era falso. Además, este diccionario católico de 15 tomos nos informa que en el siglo III Orígenes, padre de la Iglesia, condenó a los que creían en las bendiciones terrestres del milenio porque interpretaban las escrituras a la manera de los judíos. ¿Qué otra razón tendría Orígenes para oponerse al milenarismo? La Enciclopedia Católica nos dice, ya que el neoplatismo era la base de sus doctrinas, él, o sea Orígenes,
no podía hacerse partidario de los milenaristas, creyendo como Platón en la inmortalidad inherente del alma. Orígenes se vio obligado a transferir las bendiciones terrestres del reinario mesiánico de 1000 años a la esfera espiritual. Pero el delincuente espiritual que dio el golpe de gracia a la esperanza del milenio entre los católicos y aun entre los protestantes fue el mal llamado San Agustín. Agustín atacó enérgicamente la esperanza original del que paraíso hubiera de ser restaurado a la tierra durante el reinado de 1000 años de Cristo. Dice la Enciclopedia Católica, San Agustín finalmente adoptó la convicción de que no habrá milenio. El gran doctor nos da una explicación alegórica del capítulo 20 de Apocalipsis. Según nos dice él, la primera resurrección que se menciona en este capítulo se refiere al renacimiento espiritual en el bautismo, el sábado de 1000 años que viene después de los 6000 años de la historia. Es toda la vida eterna. Sucesivamente los teólogos de Occidente abrazaron esta explicación, bastante mala, del ilustre doctor, y el milenarismo tal como había existido anteriormente ya no recibió apoyo. El mundo ya no creería más en la frase de Jesús: «Venga a nosotros tu reino». Sin embargo, en el tiempo del fin, Jehová rescató de Babilonia a su pueblo. Estos acudieron a su montaña, Jehová los instruyó, y desde entonces se predican las buenas noticias del reino. El reino milenario volverá a ser una esperanza real para los verdaderos cristianos.